Entonces vemos que este asunto de la transición energética, además de sacarnos el carbón del territorio, también se nos viene como una oportunidad, digamos, de gestión de recursos, ¿sí? Porque pues ahorita se van a financiar muchos proyectos de transición justa en lo económico. Entonces ahí tenemos un foco importante. Otro foco que vemos muy importante es el asunto del fin de la guerra, digamos, al menos con algunos de los actores armados, que es lo que llamamos el posconflicto o el posacuerdo, como nos gusta llamarlo a otros. Y porque ahí también hay una oportunidad de entender el territorio de La Guajira como un territorio que sale también, que está en transición de un periodo también de mucha afectación por la guerra. Y de otro lado, una idea que también he visto que está poco explorada, pero que es muy importante, y es que los recursos que, digamos, desde el gobierno nacional o el gobierno central se envían a las entidades territoriales, hay algunas que lo hacen a nombre de los pueblos étnicos, ¿sí? Que es lo que llaman el componente indígena o el componente étnico del sistema de participaciones. Y estos recursos se entregan directamente a las alcaldías, que como sabemos, pues es una clase política que pues no ha entregado buenos resultados y que se caracteriza más bien es por la corrupción. Entonces ahí también hay una oportunidad porque se ha considerado la oportunidad de que sean las mismas comunidades las que gestionen estos recursos, ¿sí? Lo que se llama la autogestión de recursos del Sistema General de Participaciones, justamente para la inversión y el desarrollo, que pues en muy pocos casos que yo conozca han estado realmente en manos de las comunidades. Entonces ahí tenemos tres focos de financiación que son importantes, como por ejemplo, y ya detallándolos, pues vemos los llamados fondos verdes, como el del Instituto de Investigación para el Desarrollo Social de las Naciones Unidas, que llaman UNRIST, que se los coloco ahí, que lo ven en pantalla, que se llama el Instituto de Investigación para el Desarrollo Social de Naciones Unidas, que está financiando proyectos de este tipo, ¿sí? Ahí tenemos una fuente. Tenemos también las inversiones para cumplir el Acuerdo de París que está haciendo el Banco Interamericano de Desarrollo, que se llama NDC Invest, que también está financiando tanto estrategias de descarbonización como proyectos productivos, digamos, de las comunidades. Tenemos ahí un papel bien importante del GIZ, de la cooperación alemana, también los recursos de cooperación suiza, que están apuntándole a estas apuestas de transición. Vemos un fondo más bien privado que se llama Blueprints o Huellas Azules, que es un fondo de inversión de Londres que también está apoyando esas iniciativas. Entonces tenemos que también mapearlo y ver cómo funciona, qué principios orienta, cómo hay que hacer los proyectos para poder, digamos que formar nuestras capacidades y ver esa alternativa. Vemos también el Fondo Verde Climático para la Adaptación y la Mitigación, que tiene que ver con estos asuntos de adaptarnos y mitigar los efectos del cambio climático. También está el Fondo Climático Internacional del Reino Unido. Encontramos también el Fondo Verde Climático, así ya se lo mencioné, para la adaptación y la mitigación, entre otros, que, como les digo, en estas tres claves de posacuerdo, gestión propia de recursos y transición justa, pues son oportunidades de financiamiento que no podemos perder de vista. Además, tal vez no, si no los hemos conocido, tal vez podemos acercarnos a ellos. Hay un programa de fortalecimiento de capacidades productivas del Ministerio de Agricultura dirigido a las comunidades indígenas. Entonces ahí hay una fuente de recursos importante que está vigente en este momento. Y otro programa para el fortalecimiento productivo y empresarial de los pueblos indígenas del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que justamente intenta articular estas dinámicas con, digamos, el componente étnico. Entonces ahí son algunas que pude mapear, no son todas, pero pues es importante que podamos seguir ampliando nuestro panorama sobre estos recursos. Y ya finalmente, como les decía, bueno, un poco sobre este tema de la autogestión, se trata de la administración directa de recursos del componente étnico girados para la nación a los municipios, de la nación a los municipios, y que pues requeriría un fuerte componente de aprendizaje y tecnificación de las apuestas de administración e inversión propias, pero que no es algo imposible, que ya hay una metodología para lograrlo y que incluso podemos, digamos, en otros proyectos que adelantemos con organizaciones, ponerlo sobre la mesa. Como vean, nosotros queremos gestionar nuestros recursos que envían desde el gobierno central en lo que realmente necesitamos. Entonces ahí hay una oportunidad de capacitarse y tecnificar estos procesos de administración propia. Y por último,
de los aportes de todas ustedes que nos compartieron, se destaca que se requiere una preparación comunitaria a través de ejercicios como el diagnóstico de capacidades, de intenciones, porque pues, puede que no todas las comunidades estén dispuestas a vincularse a esas apuestas productivas, y también de las limitantes digamos, con las que cuentan las personas, para que sean construidos desde las comunidades en torno a las diversas alternativas económicas, que faciliten la construcción democrática de visiones territoriales compartidas, a las cuales se espera llegar con los proyectos productivos, y también un análisis muy juicioso en torno a la creación de organizaciones cooperativas, asociativas y comunales que garanticen que adecuar las opciones económicas existentes a los principios y objetivos de los pueblos étnicos. Entonces tenemos que mirar también una revisión de cómo estamos organizándonos y cómo también a través de formas organizativas de la economía social y solidaria, como las cooperativas o las organizaciones asociativas y comunales, podemos fortalecer ese acceso a los recursos productivos y también manteniendo pues nuestra autodeterminación, nuestras relaciones sociales.